Lo hemos dicho muchas veces, para los padres lo más importante es la salud y la educación de los hijos. Fíjate, dependiendo de la economía, uno se permite más o menos caprichos, las extraescolares, por ejemplo, pero educar está claro que también es convivir y no siempre se produce ese entendimiento entre los miembros de la familia. Especialmente suele destacar esas diferencias cuando los peques crecen y se convierten en adolescentes. Bueno, como todo el que tiene hijos tiene que pasar por esta etapa, vamos a hablar ahora con Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos bien, son las 5:39 de la mañana. Enseguida le tengo que dar la del pulpo a Herrera, pero quiero hacerte un montón de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, si no se puede prohibir la adolescencia por ley, ¿no? No, además no es malo, ¿eh? No, yo creo que estamos mitificando un proceso de la vida que debe ser normal y que además es positivo. Lo que pasa es que tiene muchas cosas positivas y algunas no tanto. Y estamos quizás enfocándonos mucho en las complicaciones, ¿no? Pero no, es una etapa estupenda. Sí, desde luego que es una etapa estupenda, pero ¿qué hace que el entendimiento entre los padres e hijos pues sea tan complicado en ese momento? El adolescente, por definición, tiene que buscar su espacio. Y al buscar su espacio, lo que va a intentar es retar el status quo establecido. Es decir, si mamá y papá dicen blanco, él va a intentar decir negro, por principio. Luego, es fácil que entienda que si es mejor una respuesta o la otra, un planteamiento o la otra. Pero lo que muchas veces ocurre es que hay un desbalance entre lo que son los aspectos más emocionales. El adolescente es más emocional, más impulsivo. Y si los padres nos rebajamos a ese escenario y somos más impulsivos que él o más emocionales que él y dejamos de entender lo que ocurre para reaccionar ante lo que ocurre, pues entonces estamos muchas veces efectivamente en esos bucles que llevan a situaciones a veces tremendamente complicadas y luego muy difíciles de deshacer. Javier, ¿hay algún culpable? Es decir, te pregunto, ¿para llegar a esto es porque ha faltado diálogo o simplemente hay que planteárselo como una época que se tiene que vivir y ya está? No tiene por qué seguirse así, pero sí es cierto que la naturaleza nos sitúa a los padres con el liderazgo natural de nuestros hijos. Durante la infancia, mamá y papá son la pera para sus hijos. Y eso, como decía antes, cuando llega la adolescencia, pues es normal o es habitual, o podemos decir que es frecuente, que el joven, que el adolescente, rete ese modelo. Lo que muchas veces los padres tenemos que ser capaces de demostrar y mantener ese liderazgo. Es cierto que muchas veces no se hacen las cosas suficientemente bien y pensamos que educar es fácil y que educar es guay. No, educar no es guay ni es fácil. Educar requiere trabajo, requiere constancia y requiere ser estable en lo que decimos, en lo que hacemos, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, pues hay determinadas familias que a lo mejor no le han prestado suficiente atención a eso, al ser muy constante con los hijos desde pequeños. Y eso hace que de repente cuando llegamos a la adolescencia, pues y el padre o la madre se ve retado en su figura por ese adolescente, pues pues reacciona de una manera a veces contradictoria y lo que hace básicamente es enconar más al chaval y el chaval más enconar al padre. Claro. Y es lo que decía antes, es que la mayoría de los problemas que vemos recurrentemente en la consulta son situaciones que empezaron por unos calcetines. Cuando digo por unos calcetines me refiero a una anécdota que yo muchas veces cuento donde empezamos a discutir, una familia empezó a discutir en torno a unos calcetines y de repente 3 semanas después allí no se hablaba nadie en la familia, ni la madre, ni el padre, ni los 2 hijos, ¿no? A veces por una tontería aparente nos complicamos demasiado la vida. Mira, Javier, dice mi compañero Roberto Pablo, que tiene una hija de 7 años, que su hija ya de 7 años es una preadolescente. ¿A qué edad realmente suele ocurrir esto? No, hombre, a los 7 años no va a ser una preadolescente. No, podrá tener algún atisbo de conducta que nos hace prever o nos rememora a lo que podemos observar en adolescentes, pero no, realmente es cierto que ahora, bueno, pues hay una tendencia a que la adolescencia o esa parte de la conducta adolescente se está anticipando en el tiempo, pero no tanto. No es fácil marcarle unos tiempos, ¿no? Yo muchas veces, cuando me preguntan, ¿no? ¿Y esto de la adolescencia cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? Yeah. Yo siempre cuento una anécdota de hace unos años en un congreso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, donde compartía mesa con un colega y estábamos precisamente definiendo este espacio, ¿no? ¿Dónde termina y empieza la adolescencia, ¿no? Y al final este hombre con mucha sarna dijo, mira, la adolescencia empieza cuando tu hijo ya no quiere volverse a poner zapatos y termina cuando decide que se vuelve a poner zapatos, ¿no?
Entonces es cierto que ahí tenemos un espacio muy amplio y laxo. Dice Guadalupe que está disfrutando mucho con la charla que estamos teniendo en la cadena COPE en Poniendo las Calles, porque ella tiene 2 adolescentes de 16 años y que se siente muy reflejada con lo que estamos hablando. Javier, continúo con lo nuestro. Son cambios que suceden en el cerebro. Te pregunto, ¿qué puede provocar más interferencias en esos cambios? ¿La actitud de los padres? ¿Quizá los propios amigos? ¿La personalidad del menor? Bueno, la personalidad se está forjando y lo que has mencionado, todo es lo que se, entre comillas, interactúa con el adolescente. El adolescente está en un proceso de transformación. Ese cerebro de ese adolescente, de ese chico, de esa chica de 14 años, es un sitio maravilloso, que está en una eclosión, en un crecimiento maravilloso. En ese momento uno es capaz de aprenderlo todo, para lo bueno y para lo malo. Y también es cierto que es tremendamente sensible a las interferencias del ambiente. Es decir, un aspecto positivo, es decir, un ambiente familiar que favorezca el orden, la estructura, el aprendizaje, la motivación, la autodirección, pues seguro que le va a ayudar al adolescente a sacar el máximo rendimiento del cerebro. De ese cerebro que, insisto, está en plena transformación. Yeah. También a la inversa. Es decir, cuando de repente empezamos a no ser capaces de generar un espacio suficientemente ordenado, pues el adolescente es muy probable que se desordene. Y eso, efectivamente, luego cuanto más tiempo pasa, más difícil es retroceder hacia ahí. Yeah. Ahí yo creo que hay una máxima fundamental y es entender que en los adolescentes lo que se produce es una maduración muy rápida del cerebro emocional. Todas las regiones del cerebro, la amígdala, el hipocampo, que regulan las emociones, crecen muy rápido en la adolescencia, pero la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que está, entre otras muchas funciones, tiene la obligación de regular nuestras emociones, va a madurar más tarde. Es decir, lo que tenemos es un cerebro donde hay una desincronía muy marcada entre lo emocional y lo más racional. Yeah. Entonces, en ese espacio, todo lo emocional pesa mucho, son muy impulsivos, muy emocionalmente reactivos, mientras que la parte de parar, pensar y analizar las consecuencias de las conductas, pues es algo que les cuesta. Y esa yo creo que es la labor fundamental del entorno, ayudarles a que paren, piensen y sean capaces de analizar y anticipar las consecuencias de la conducta. Para acabar, porque enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, te he oído decir que no podemos responder con emociones a sus emociones. Esto de verdad que no es nada fácil. Y como hablábamos de educación al principio, Javier, un padre y un amigo son cosas diferentes, ¿verdad? Absolutamente. Un padre puede ser el mejor de los amigos y puede tener una relación con su hijo mucho mejor que cualquier otro amigo, pero el rol es diferente y tiene que ser diferente. Ya cada vez menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en la consulta venían muchos padres diciendo, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Y dije, estupendo, pero entonces ¿quién es el padre? Porque no podemos mantener esos dos roles. Insisto, el rol de padre no está enfrentado con tener una maravillosa y una magnífica relación con los padres, con los chavales, con los adolescentes. Pero es un rol distinto. Y puedes tener la mejor y la mayor de las confianzas, pero es una confianza diferente. Pues Javier, muy agradecido, jefe del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, con los ponedores de calles. Un saludo. Muchísimas gracias y buenos días.